todo, y creo que en realidad para mí es lo más importante, muchas gracias por el aguante. Básicamente a mí me tocó estar ahorita un ratito sentado en esas sillas y es bastante complejo. Entonces, pues nada, si quieren un rato ponerse de pie, estirarse, háganlo en el momento que lo consideren necesario. Creo que ya de por sí la lógica como de estos espacios es bastante reproductora de ciertas estructuras, digamos, de la hegemonía de las epistemologías clásicas y la perspectiva hegemónica del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a juntas y juntos construir este espacio también desde otros lugares. Quien necesite moverse, quien me quiera acompañar aquí al frente, no pasa nada, ¿eh? O sea, en verdad siéntanse con esa libertad. Creo que desde ahí vamos significando nuestra manera de habitar los procesos educativos y la manera de habitar y conceptualizar nuestro lugar en el sistema educativo nacional. Y entonces aquí me gustaría empezar con una primera pregunta importantísima para ir avanzando. Bueno, primero les voy a decir un poco de qué va la conferencia. La idea muy sucinta, intentaré ser lo más sucinto posible, lo cual a veces me cuesta mucho trabajo, pero lo intentaré. Vamos a revisar a partir de las discusiones que plantea y de las disertaciones, digamos, teóricas que subyacen a la construcción del plan y los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, lo que hemos venido, digamos, conociendo como la nueva escuela mexicana, la categoría de comunidad, ¿no? Y esto es importante, pero no solo nos vamos a ir hacia la noción de la categoría de comunidad, y que es muy importante cómo la menciona el plan de estudio. Y el plan de estudio habla de la categoría, habla de la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ojo, no hay que perderlo, eso es importante. Una cosa que va a caracterizar al nuevo plan es precisamente, digamos, la perspectiva lingüística y la perspectiva incluso simbólica que subyace a la manera como va a utilizar el lenguaje, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que no es menor y que desde ahí va a romper. Entonces, bueno, primero vamos a revisar un poco desde dónde viene esa categoría, cómo se visualiza, cómo se mira, y después la vamos a ir llevando hacia las nociones, o eso que implica ya en términos concretos de lo que está proponiendo propiamente el plan y la nueva escuela mexicana en términos de las distintas procesos que van a reconfigurar no solo la concepción del conocimiento, sino propiamente la práctica. Entonces, a partir de eso, digamos, vamos a venir de esa discusión hasta intentar aterrizar hacia lo que se necesita, lo que se está haciendo, lo que se espera y, digamos, lo que se proyecta como parte de todo este proceso. Y esto a partir de esta primera categoría. Y entonces, para empezar, y bueno, si nos da la vida, vamos a ver al final un pequeñito video que intenta, como a partir de una experiencia, recuperar como varios de estos elementos. Bueno, entonces lo primero que les quiero preguntar y lo primero que yo quisiera iniciar es con una pregunta muy simple y que no espero propiamente que me la contesten, porque en realidad es una provocación que les voy a dejar para que ustedes se la lleven y que me parece que es importante porque va a ser uno de los primeros rompimientos, a mí me parece hasta ontológicos, que va a venir a poner sobre la mesa la nueva escuela mexicana. Y que tiene que ver con convocarles a que se pregunten ¿para qué decidieron vincularse con el sistema educativo nacional? Ojo, la pregunta no es ¿por qué? El por qué se puede resolver pues diciendo porque tuve una maestra, un maestro que me marcó, porque cuando yo estudié pues lo más que había era la normal, porque pues tengo una historia familiar normalista, porque pues no encontré chamba de lo que estudié y entonces me metí a dar clases y luego me gustó, ¿no? Ahí tiene que ver con un tema de una proyección también pasada o futura, ¿no? Porque pienso que la educación va a transformar el mundo, ¿no? La pregunta concreta es ¿para qué? Y el para qué no solo nos lleva a posicionarnos con el lugar en el que estamos, no solo nos lleva a posicionarnos con las reflexiones
del lugar en el que estamos, sino con lo que tenemos. Y entonces nos aterriza a pensar, no solo para qué me vinculé, sino sobre todo, ¿para qué hoy siguen vinculadas y vinculados al sistema educativo nacional? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué es lo que subyace a nuestra presencia ahí? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, con nosotras? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo o con el contexto en el que estamos, pero también con las nociones compartidas y las subjetividades que nos han permitido ir construyendo también nuestra propia noción de la educación? Entonces ahí se las dejo. ¿Para qué? ¿Para qué siguen ahí? ¿O para qué siguen aquí en el sistema educativo? Y si después la pueden contestar en su mente, intenten hacer correlación de la respuesta con las acciones que llevan a cabo. Y eso es muy, muy importante. Yo puedo decir, para transformar la perspectiva de los estudiantes sobre el mundo, pero seguir dando clases como las daba hace 20 años y que seguir revisando los mismos autores, y digo los autores, porque además ni siquiera reviso mujeres, que sigo revisando desde hace 20 años. Entonces, a ver si hay congruencia entre ese para qué que construí y la acción que llevo a cabo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la noción de comunidad? Pues tiene que ver con un elemento muy significativo y importante, y por ahí lo voy a ir conectando. Se hablaba hace un momento y me parecía muy interesante, por ejemplo, de las nociones de la subjetividad, de los procesos, incluso se mencionaban elementos interesantísimos como las profesiones que muchas veces más se han involucrado en crear o discutir en términos de la educación. No hemos sido los pedagogos, las pedagogas, ni siquiera los científicos sociales, ¿no? Han sido las neurociencias, han sido los físicos, la física. Se olvidó mencionar que han sido los matemáticos, pero sobre todo y también las y los administradores, que a lo mejor esa discusión que han puesto sobre la mesa no se ha reconocido académicamente, pero en términos de la política pública y en términos de la construcción real de un para qué, han tenido una implicación importantísima. Y entonces ahí partimos de la primera premisa importante. ¿A dónde apunto para que esto se mueva? ¿O no apunto? Ahí está ya. Partimos de una primer premisa importante. Venimos de una tradición histórica, epistemológica, teórica, pero sobre todo y también de política pública, que despojó a las y los pedagogos de su participación en la educación. Y una de las primeras cosas que es trascendental fue la separación y el rompimiento que hizo entre la educación superior y la educación básica. Esa vino acompañada también de un proceso de desacreditación del magisterio. Una desacreditación constante aunada de la construcción de una noción del ejercicio magisterial única y exclusivamente como un ejercicio reproductor de saberes, conceptos, categorías, técnicas construidas desde la hegemonía. Y digo, no lo digo yo, lo dice Passerón, lo dice Bourdieu, lo dijo en su momento Freire, lo han dicho muchos investigadores. Pero lo que es real es que lo empezamos a mirar. ¿Eso qué generó? Que la perspectiva de la educación desituó su mirada de los procesos y las relaciones pedagógicas que subyacen a la construcción propia del conocimiento, para llevarla a las lógicas más de la administración educativa, a las lógicas más de la matemática simple o de las matemáticas simples cuantitativas y a la lógica de la construcción de estándares homogéneos. Y eso lo podemos ver desde múltiples lugares. Por ejemplo, la construcción de un plan y de programas de estudio
con una estructura para educación básica idéntica para todo el país. 2, la intención de una construcción de una evaluación estandarizada, independientemente, y además punitiva, independientemente de las características contextuales e incluso de las condiciones laborales y de las experiencias de cada una y uno de los docentes. Una formación centralizada y privatizada también, es decir, en manos de la empresa. Hace un momento platicaba con Maritza y me decía una cosa, es que a mí me sorprendió que hace 5 años que yo llegué, intenté justo acercarme a la UPB y a las distintas universidades a decir, ¿ustedes qué están haciendo en términos de la formación de los profesores en servicio? ¿Cómo se están involucrando? Y la respuesta fue, pues es que no podemos. ¿Cómo que no pueden? Pues porque los propios, incluso programas presupuestales estatales y federales, no permiten, no hay posibilidad de la participación de las universidades públicas. Cuando yo llego al puesto, me topo con que el programa PRODEP, un programa federal de apoyo a la formación continua de las y los docentes a nivel nacional, tiene 2 grandes problemas. Una disminución presupuestaria de casi el 90%. Es decir, no, de hecho, mucho más del 90%, alrededor del 140%. Bueno, no, estoy muy mal, un matemático seguro ya me hubiera tachado, caí luego en cuenta. Pasó de ser originalmente de casi 1,800 millones de pesos a, cuando yo llegué, eran 80 millones de pesos. Pero no solo eso, sino más de la mitad de las entidades hoy todavía no asignan de su propio presupuesto un peso para la formación. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto y con la comunidad? Pues tiene que ver con que tenemos que partir de una premisa. Ese tipo de acciones tan simples, absurdas, sencillas y cotidianas, pero que transforman una manera de relación, parten de la idea de un rompimiento incluso epistemológico de acercamiento al conocimiento. No centrar la atención de los procesos del conocimiento en los procesos fenomenológicos, contextuales históricos, pedagógicos y las relaciones que subyacen a eso. Es decir, es la vuelta al posicionamiento de una postura epistemológica, no solo positivista y racional, sino desarticulada, que irrumpe las discusiones dialécticas, históricas, y ya no digan de las epistemologías del sur, eso ya era pedir demasiado. Disfrazada de constructivismo, eso sí, la teoría de las competencias. En la educación superior, ¿cómo se vio? Y cómo desgraciadamente sigue existiendo. Pues las lógicas, por ejemplo, de financiamiento federal de los posgrados a través de una estructura de puntos vía un sistema como CONACYT. Y hay que decirlo claramente, que solo generó la reproducción, además de la preocupación prioritaria por producir y por producir conocimiento, se decía, aunque no forzosamente, publicar un artículo por la celeridad con lo que te lo pedían, implicaba una reflexión profunda, y que eso, no sé hoy, pero durante mucho tiempo todavía, estaba en la lógica de que tenía incluso más validez que la producción o que la implicación del conocimiento en términos sociales. O sea, es más importante que te lean otros investigadores a que te lea la gente de a pie. Es más importante eso a que acompañes la formación de estudiantes de licenciatura, posgrado. Es más importante eso a que lo que estás produciendo tenga un impacto en las políticas educativas nacionales del Estado que está financiando ese proceso de tu formación como investigador. Y además es individual, es individualista, es decir, no promueve el trabajo colegiado, ¿no? Entonces hay una serie de elementos donde se vino a reproducir esta estructura que de suyo y detrás
lo que genera es el rompimiento de una perspectiva de la educación y una perspectiva de acercamiento al conocimiento, donde en el caso específicamente de educación básica se clarificó sobre todo y prioritariamente en el rompimiento del foco del proceso educativo. Es decir, lo importante es obtener la calificación, es decir, lo importante es salir bien evaluado en pruebas estandarizadas, y eso se traduce en lo importante es que vayas a la escuela para tener un buen trabajo. Y entonces toda esa estructura generó perfiles de egreso en los procesos y en las reformas educativas anteriores, en los planes de estudio anteriores, que si ustedes lo revisan, el perfil de egreso estaba visualizado en términos de insertar y desarrollar habilidades, competencias, para insertarse a la vida laboral. Y entonces la posibilidad de acercarse al conocimiento como no solo un elemento de reproducción de contenidos o conceptos, sino una posibilidad de reflexionar para producir más conocimiento y generar reflexiones colegiadas en torno a ello, se rompe. Porque entonces en la práctica cotidiana, si lo que no media es la relación pedagógica, sino la calificación, la obtención del título, el avance para trabajar, porque pensemos en el imaginario social, colegas. O sea, fuera hasta hace 5 años, menos del 2% de la población en este país teníamos un doctorado. Menos del 2%. El abandono y la deserción escolar sigue siendo a niveles altísimos. Y en el imaginario social, la construcción de la educación está ligada precisamente a las posibilidades que te puede dar económicas el tener un papel, un documento. Y entonces ahí toda esa lógica generaba, más la evaluación estandarizada, más la importancia de PISA, más una serie de elementos, generaba y genera todavía desgraciadamente la preocupación prioritaria de lograr un elemento numérico. Hoy la nueva escuela mexicana, esa es la primera premisa, parte de reconocer la relación pedagógica. Lo que es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es importante y a lo que hay que poner foco en el proceso y en los distintos procesos que suceden en la relación estudiante-docente, estudiante-conocimiento, docente-conocimiento, docente-docente, docente-estudiante, conocimiento y comunidad, lo que se prioriza es la relación pedagógica, no vincularnos para tener buena calificación y llegar a tener un buen trabajo. Eso no anula reconocer que esos saberes y esa relación dialógica y ese foco en la relación pedagógica, por supuesto que a la larga beneficia o posibilite incluso imaginar relaciones laborales distintas y relaciones productivas como nación diferentes. Pero ahí hay una lógica que subyace que no es menor. Entonces, en este sentido, si ponemos en el centro la relación pedagógica, tenemos irremediablemente que poner en el centro a las personas. Eso es lo primero, porque no hay relación pedagógica sin personas. Eso es básico, lo dijo Comenius, lo han dicho muchísimos teóricos, y si vamos incluso a los orígenes etimológicos de la propia noción de pedagogía y de la paideia, pues tiene que ver con una reflexión sobre los procesos de las personas entre personas. No hay más. Entonces, ahí es donde va a venir a poner un elemento importante. Ahora, estas personas, ¿quiénes son? ¿Y cuál es el lugar que ocupan en esa relación pedagógica? Y ahí es donde va a jugar un elemento trascendental. Tenemos a las niñas, niños y adolescentes, pero no son las niñas, niños y adolescentes como el futuro, como aquellos de los que esperamos que arreglen pues el cagadero que ya hicimos, básicamente, ¿no? No,
O sea, son las niñas, niños y adolescentes como sujetos, primero que nada, y como sujetos de derecho. Y si son sujetos de derecho, son interlocutores e interlocutoras válidos y válidas. Interlocutores e interlocutoras válidas ¿de qué? Del proceso de relación pedagógica, del proceso de acercamiento al conocimiento. 2, no son individuos per se, es decir, no es el ser y la nada. Son sujetos también que emanan de procesos y contextos que les permiten y les posibilitan no solo construir sus subjetividades, sino que les permiten habitar, significar y reconocer el mundo de una manera particular. Entonces, en ese sentido, esas niñas, niños y adolescentes, esto es para señalar, pertenecen también a contextos familiares. Eso es una cosa importante. Pero estas familias están insertas junto con estas niñas, niños y adolescentes en una comunidad territorio. Eso es importantísimo. Y las y los docentes, quienes establecen relación, en primer lugar aparentemente directa, con estas niñas, niños y adolescentes, pero también con sus familias, pero también con los símbolos y significados que esas niñas, niños y adolescentes y esas familias han construido, han heredado y han resignificado cotidianamente en su comunidad territorio, pues también son hijas, madres, padres, que también pertenecen a una comunidad territorio, de la cual también traen y con la cual también crecieron con significados que les dieron sentido a su relación con el mundo. ¿Eso qué implica? Implica entonces un otro rompimiento. Ya no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que viene de la mano de la repetición de una serie de categorías, la evaluación o la lista de cotejo de la memorización de esas categorías, tal cual yo te digo que deben de ser dictadas, es decir, una evangelización del conocimiento, sino hay un segundo rompimiento importante. El proceso de conocimiento que se da en la escuela es un proceso que se da en el que convergen múltiples significados, sentidos, herencias y perspectivas de habitar el mundo. Y eso es importante. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica centrar el proceso educativo en las relaciones pedagógicas, obliga a reconocer a los actores de este proceso como sujetos de derecho, obliga a poner en el centro el diálogo, porque ¿cómo puedo reconocer esos saberes del otro y la otra si no parto de dialogar? Implica reconocer una autonomía profesional del magisterio, es dejar romper esta idea del magisterio como aquel que solo reproduce. Y ojo, cuando utilizo la categoría magisterio, me remito a cómo se utiliza, no solo en el plan, sino en la Secretaría de Educación Pública Federal, al menos. Cuando hablamos del magisterio no nos referimos única y exclusivamente al profesor o profesora frente a grupo, El magisterio somos quienes construimos, quienes hemos mantenido a flote al sistema educativo nacional, pese a las autoridades que hemos tenido y que hoy también seguimos teniendo. Hay que decirlo también, ¿no? Entonces, implica entonces reconocer las redes de relaciones que se gestan en este proceso. Hay 4 rasgos importantes de la propuesta curricular. 1, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que vamos a profundizar y que parte de reflexionar de estas premisas. No me detengo ahí para avanzar. 2, el derecho humano a la educación, y que implica el reconocimiento de que el derecho humano a la educación va más allá de tener el suficiente número de pupitres y bancas para que los estudiantes vengan, se sienten y se callen.
¿Cómo estamos garantizando verdaderamente que esas niñas, niños y adolescentes, que esos adultos jóvenes, que esos adultos realmente ejerzan su derecho humano a la educación? ¿Y qué implica entonces la idea de educación? Porque, ojo, venimos de la premisa que les decía, si rompemos la idea de la educación como la repetición de patrones, entonces la educación implica también el saberme capaz de ser partícipe de la construcción de significados también, de la construcción de conocimiento. Es decir, acceder a la educación no es solo acceder a un sistema de producción que me permita repetir patrones, conceptos y categorías, citar 250,000 autores para poder entrar en una élite del 2% que tiene doctorado. O que me permita tener un papel para ingresar al mundo laboral. Romper la lógica de la educación solo como la productora de reproductores y acudir a la noción de la educación como los procesos socioculturales que nos permiten incluso reconocer nuestra manera de habitar el mundo, de significarlo y de transformarlo, obliga entonces a reconocer el derecho humano a la educación como más allá de te proveo de la cantidad de escuelas o de sillas necesarias, sino que estoy haciendo también con los procesos educativos, pedagógicos, que subyacen a la enseñanza y aprendizaje mismo, para que tú y todos los que estamos aquí sepamos que somos parte del proceso educativo. Y entonces hay una frase muy importante en el plan que me parece maravillosa. Si falta uno o una, no estamos todas ni todos. Y eso aplica no solo si falta aquí físicamente. Si los referentes que yo construyo, si los autores que reviso, si las imágenes que comparto, si los ejemplos que pongo no tienen relación alguna con los estudiantes a quienes estoy pretendiendo se acerquen a ese proceso, no les estoy dando el derecho a una educación en la que se sientan y se sepan parte de. Porque entonces no va a ser significativa. Si lo que a mí me dice el libro de texto, si las imágenes de los personajes de la historia, si los autores y los teóricos que me refieren en todo momento son solamente hombres blancos, cis, heterosexuales y europeos, pues voy construyendo significados y así como voy significando en otros ámbitos, en el ámbito educativo escolar, asumo que quienes tienen acceso a ese mundo son solamente los hombres blancos, cis, heterosexuales y europeos. Y entonces las mujeres, ¿no? Las reflexiones de las y los colegas asiáticos, africanos, latinoamericanos, desaparecen. Hace rato se hablaba de uno de los libros y la importancia de la recuperación también de esas reflexiones. ¿Y por qué es importante recuperar esas reflexiones? Para sentirme muy buena onda y poder postear en mi Instagram. Hoy les compartí una lectura de Gloria Anzaldúa, una migrante lesbiana norteamericana. Pues no. Porque esa mujer, Gloria Anzaldúa, quien escribe, por ejemplo, sobre las fronteras, y les recomiendo que la puedan leer, tiene un texto que se llama La Prieta, donde hace un recorrido también a partir de lo que implica, porque su historia de vida y las condiciones socioculturales en las que creció, los imaginarios que le fueron heredados, significó su manera de habitar también y reflexionar el mundo. Los teóricos y las teóricas y los grandes pensadores no fueron esos grandes teóricos porque tuvieran una genialidad per se. Sí, hoy las neurociencias desde hace mucho tiempo demuestran que hay ciertas habilidades, lo que se llama el IQ, pero también hoy las neurociencias hablan, por ejemplo, de la neuroplasticidad y hablan, por ejemplo, de la posibilidad y la capacidad también de eficientar las conexiones intersinápticas. Y hablan también de que esas posibilidades todas están directamente relacionadas con el contexto y las condiciones materiales, contextuales, históricas y hasta emocionales de la persona.
Entonces, hay que reconocer la importancia de esa valía, porque venimos de una tradición donde el conocimiento solo ha podido ser validado y pensado para los herederos de las élites coloniales. Entonces, la idea del derecho humano a la educación va más allá. Por eso la importancia de tener libros de texto donde incluso haya imágenes de niñas, niños, afromexicanos, de comunidades originarias, donde se muestre la diversidad de familias, donde se muestren las diversidades culturales, porque eso significa lo que no se nombra no existe, dicen buena parte, ¿no?, de las discusiones no solo fenomenológicas, sino de varias de las corrientes de la lingüística, de la propia hermenéutica. Y venimos de una tradición en la que hemos históricamente dejado de nombrar. Boaventura dos Santos los llama los agentes negados. Aníbal Quijano se refiere también a ellos como las y los olvidados, o Eduardo Galeano, los nadie. Tenemos entonces la idea de la autonomía profesional del magisterio como un tercer elemento y que implica reconocer de antemano que ellas y ellos, quienes construyen el sistema educativo, al final del día son quienes están en territorio, quienes conocen, es decir, es romper la descentralización histórica también. La noción de la autonomía profesional del magisterio no es solo ya tienen libertad. Decía un maestro, bueno, pero que no se vaya a confundir con libertinaje. No va de ahí, porque además, ojo, la categoría no es la autonomía profesional del maestro Juan de quinto de primaria de la comunidad de Chacagua en Oaxaca, no. Es la autonomía profesional del magisterio. Ojo, es la autonomía profesional de un cuerpo y de un conjunto colegiado que reconoce su experiencia y que la habita y la fortalece a partir siempre del diálogo. Y la integración curricular, como la posibilidad entonces también, si queremos aterrizar estos elementos, tenemos que romper entonces la lógica de la perspectiva unidisciplinar, sobreespecializada y descontextualizada del proceso de conocimiento. Entonces, ojo, no es, se vuelve como antes a ciencias naturales, ciencias sociales, nada más le cambiaron de nombre, ¿no? Revisen el nombre de los campos formativos. Ética, naturaleza y sociedades es el primer ejemplo, ¿no? ¿Y a qué les remite? Ojo, no dice sociedad, dice sociedades. Y dice ética, naturaleza y sociedades. Se los dejo para la reflexión. Solo un análisis ahí hermenéutico de esa pequeña frase, ¿qué hay detrás de eso? Y hay una noción detrás, no es nada más ponerla por ponerla. Y entonces, en ese sentido, ¿qué papel tiene la comunidad? Y vamos a ver aquí una primera cosa, cómo se piensa la noción de comunidad. Y entonces vamos a encontrar que en el plan y programa de estudios, la noción de comunidad va a tener distintas dimensiones, y esto es importante reconocer, pero sobre todo se va a partir de una premisa importante. La comunidad como un espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela. Eso es una cosa importantísima. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí cuando salí de la licenciatura y después de la maestría y después del doctorado y con varios colegas de normalistas y varios compañeras y compañeros, es muy común, incluso en la formación universitaria, que uno dice, yo entendí lo que me enseñaron hasta que salí. Es más, a veces decimos, hasta que salí a la realidad, como si la escuela estuviera abducida por los zombies en un mundo que quién sabe dónde chingados es, ¿no? Encapsulada. ¿Y de qué nos habla eso? Ojo, o sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué está pasando con nuestras y nuestros estudiantes de todos los niveles? Que les cobra sentido lo que aprenden, lo que aprendieron en la escuela, hasta que salen a la realidad. Eso implica un rompimiento de antemano de partir que la propia escuela
no tiene que ver con el contexto en el que está. Y eso es una cosa importante, después nos va a decir más adelante. Esta escuela, entendida como el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que las y los estudiantes desarrollen al máximo todas sus potencialidades y capacidades. ¿Y dónde van a desarrollar esas potencialidades y capacidades? En el seno de una comunidad a la que sirven y le sirven. ¿Se dan cuenta? Hay una relación dialéctica, hay una relación de reciprocidad. Ya no es, tú vienes de tu comunidad, de tus primeros núcleos de socialización y de contacto con la realidad, para insertarte en un espacio que está ajeno a la realidad y luego salgas para insertarte en el mundo laboral. Y entonces tenemos gente que luego dice, hoy ya me quiero jubilar para poder tener vida propia. Qué fuerte, ¿no? O sea, lo que hay ahí detrás es, yo salí de mi primer núcleo de socialización para meterme en una institución ajena a la realidad y después meterme en un mundo productivo ajeno a mi cotidianidad también. El proceso de enajenación, ¿no? Y entonces tú tienes obreros que nunca reconocen el producto final de lo que están haciendo porque hacen una parte nada más de ese proceso. Claro, el capitalismo ahí nos lleva de calle porque ha empezado a construir identidad con la empresa, ¿no? Para darle un sentido a su vida, dice Frank, no me acuerdo su apellido, el que estuvo en campo de concentración, el hombre en busca del sentido, ¿no? Entonces Víctor Frank, claro, pues el capitalismo, ese tipo de cosas las agarró perfectamente para decir, claro, hay que darles un sentido a estos trabajadores que son enajenados y hay que construirles una identidad. Y entonces hoy tú tienes, justo ponerse la camiseta, hoy tú tienes un trabajador que gana un salario miserable en Starbucks, pero defiende a capa y espada. Es que le puso 10 gramos más de, no sé, de cocoa al, ¿no? Y allá hay un tema. Entonces, ojo, esto es una primer cosa importante. Entonces, ¿esto a qué nos deviene? Nos deviene y nos lleva a dos dimensiones importantes de la noción de comunidad. Primero, primero hay que reconocer que la comunidad es un espacio en el que suceden distintos procesos y en el cual la escuela se inserta y las y los estudiantes de esa escuela y las y los maestros, los aprendizajes y nociones que construyen, los van a llevar allá. Pero entonces viene la segunda dimensión, o la segunda y tercera dimensión. Ojo, la comunidad como un espacio en construcción constante. Es el rompimiento de esta perspectiva colonial de la comunidad como ese lugar donde están allá los pueblos originarios, la gente que siembra, ¿no? Y entonces las primeras veces que poníamos en contacto la noción de la nueva escuela mexicana, había profesores que nos decían, claro, es que eso está muy bonito si yo diera clases en multigrado o si yo diera clases en educación indígena, pero yo que doy clases en la colonia Roma, en la Ciudad de México, ¿no? O en la Condesa, pues ahí ¿qué? Ahí no hay comunidad. ¿Dónde está la comunidad? Fíjense, allá hay un rompimiento bien interesante. Venimos de una tradición del rompimiento de un tejido social. Esa lógica que yo venía explicando desde una perspectiva epistemológica individual viene a ir desarticulando y acompañando la desarticulación del tejido social. Y entonces, ojo, ya no es la comunidad sola, empieza a tener apellido, la comunidad territorio. Y entonces la comunidad territorio no se va a reducir al espacio en el que habita una población, ni tampoco al patrimonio natural dentro de esos límites. Es decir, no es solo la comunidad, y bueno, quienes hemos tenido contacto con las discusiones de la antropología lo tenemos bastante más claro, la noción de comunidad no solo se refiere a un espacio territorial, ni tampoco a lo natural que hay ahí, sino a lo que se produce ahí. Es decir, es un espacio en el que se construye y transforma continuamente. No es un espacio acabado. O sea, primero hay que partir de una premisa. La noción de comunidad no es ni territorial ni es acabada solamente. Sí, puede implicar un territorio, puede.
pero aun cuando implica un territorio, no es algo que está acabado. Las comunidades no son inamovibles. Muchas porque tuvieron que aprender a resistir a los procesos de conquista o colonización. Otras porque entraron en comunicación con otras comunidades. Nuestra existencia aquí es el mejor ejemplo. Pero además, la comunidad es un espacio de construcción de significado, pero además de construcción de significado colectivo. Eso es importantísimo. Ustedes van a encontrar a lo largo de todo el plan y programas de estudio un constante apelar a la importancia de lo colegiado y lo colectivo. ¿Y por qué hay que partir de una premisa importante, compañeras y compañeros? México hoy es un cementerio. Es una pena, pero es real. Tenemos índices que, si bien han disminuido significativamente, siguen siendo, en comparación con el resto del mundo, aterradores. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿En qué momento, como mexicanas y como mexicanos, consideramos que podía ser normal? ¿En qué momento nuestras niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, empezamos a construir en nuestro imaginario colectivo que podíamos tener el derecho de decidir sobre la vida de los otros y las otras, sobre los cuerpos, sobre sus deseos? Somos uno de los primeros países, si no es que el primero, con mayores índices de violencia de género y feminicidios y transfeminicidios en el mundo. ¿En qué momento pasó eso? Claro, desde el adultocentrismo es muy fácil decir las nuevas generaciones. Es que las nuevas generaciones no tienen valores. Y a mí me gusta siempre hacer este pequeño sociodrama de decir, claro, como yo un día a los 35 años me desperté y dije, ay güey, un adolescente de 11 años, irresponsable y marihuano, apareció allí en mi sala. Pues no, perdón, pero no es así. O sea, esas personas, ¿de dónde nacieron? ¿De dónde emergieron? ¿Dónde se construyeron? Hace rato uno de los ponentes decía con toda claridad y contundencia, no solo la escuela, no con estas palabras, pero bueno, no solo en la escuela es un espacio donde se construye aprendizaje y por ende donde se construye conocimiento. Pero ¿cómo está haciendo interlocución la escuela con esos otros espacios? Lo está haciendo desde la subyugación y entonces está repitiendo nociones y narrativas que no son científicas, sino religiosas. Lo está haciendo desde el diálogo, lo está haciendo desde un poder y entonces, claro, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, ahora la función pública me ha venido a envejecer brutalmente. Pero hasta antes de que yo estuviera en este puesto, como regularmente he hecho ejercicio y demás, la verdad es que me veía siempre un poco más joven de mi edad, ahora no, desgraciadamente. Eso y la herencia de alopecia familiar, que se acentuó con el estrés de estar en la función pública. Pero entonces yo me acuerdo cuando terminé la maestría en la universidad, en la UNAM, pues salí de hacer el examen y todo y te mandan ahí, pues hay que llevar este documento, no puede ir nadie más que tú, a que te lo sellen en tal oficina. Y entonces, fíjense, esto es muy interesante. Yo llegué y pues a mí lo más formal que me van a ver es tal vez así, ¿no? O sea, ni cuando mi hermana se casó me puse traje, no es mi estilo, no me encanta. Me gustan a veces los sacos, pero corbata y eso, ahí me siento así como... Y entonces, para no hacerles el cuento largo, llegué y a la ventanilla del área de posgrado y le digo a la mujer que estaba ahí, oiga, muy buenas tardes, yo bien emocionado, pues me acaban de aprobar y con mención honorífica y todo. Oiga, fíjese que vengo porque me dieron... A ver, espérate. Me dice, aquí no es el área de licenciatura ni de servicios escolares, ¿eh? Le dije, no, sí vengo a la maestría. Pero bueno, pero ahorita todavía no son admisiones. Fíjense lo que me decía, ¿no? Y yo, no, lo que pasa es que vengo a entregar este documento. A ver, bueno, ya, dame el documento, a ver. ¿Pero te dijeron que aquí, seguro? Le digo, sí.
Entonces viene en un folder, abre el folder y obviamente pues es el examen, bueno, el documento que te dan, y lo primero que lee, me dice, a ver tu identificación, entonces ya le doy, antes de abrir el folder, lee mi identificación, lee el documento y lee que dice, ¿no? Con mención honorífica, el maestro, una disculpa, es lo primero que me dice. ¿Qué hay detrás de esa pequeña anécdota? Pero no solo el juicio de imagen, claro, ser maestro, o sea, tener un título académico, es como tener un título nobiliario. O sea, claro. ¿Sí me explico? A mí me cuesta mucho trabajo que hoy todavía, por ejemplo, se refieran a mí en los estados, doctor. Y yo digo, no, mira, dime Rodrigo. No, el doctor, ¿no? Y entonces hay una necesidad, quién sabe qué diría Freud al respecto, parece que como hasta lívida de que lo nombren a uno por su título nobiliario académico. Y ojo, no estoy culpando a la persona. ¿A qué responde eso? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Hay una tradición encarnada en el que socioculturalmente hemos construido un significado que implica que, por supuesto, que estar en una élite académica de construcción del conocimiento te da un valor más allá que el otro. Y entonces yo tenía a mis colegas del posgrado que cuando yo terminé cuando yo terminé la maestría y antes de entrar al doctorado dije, no, yo quiero regresar a dar clases en secundaria. Y entonces, incluso mis colegas más de izquierda y revolucionarios y críticos y todos, era como, no, yo admiro mucho a los maestros de secundaria, ¿eh? Porque sí, pues sí está bien canijo. Y era como la palmadita así de, pues pobrecito de ti, ¿no? ¿Y qué? O sea, vuelvo al punto, ¿qué hay detrás de esa lógica? No es en balde que buena parte de los ingresos salariales, incluso hoy, sean menores de aquel, bueno, es más, a las y los maestros de educación inicial ni siquiera los reconocemos como maestras y maestros. Por eso no pueden participar de UCICAM. Porque ¿a quienes educan o cuidan? Pues, a los que todavía ni saben hablar, ¿no? Pues eso, claro, pero no es lo mismo que dar clases en el doctorado. Hoy por hoy, un profesor de educación secundaria, por más investigación que produzca, no puede llegar a ser SNI. Y muchas veces ni siquiera vale, por ejemplo, para UCICAM. Y un maestro de educación, y muchas veces genera mucha más discusión y conocimiento que algunos otros colegas, hablo de los míos, del doctorado, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo colegas que se titularon de la maestría publicando 2 artículos de 20 páginas, nada más. Digo, no lo menosprecio, pues, pero a lo que voy es, tengo colegas, profesores de secundaria, que han publicado libros. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad es un espacio también, no solo donde vivimos en común, desde una diversidad, sino donde construimos relaciones que tejen el sentido histórico colectivo, en un marco de desigualdades, lo que acabamos de platicar, diferencias y tensiones, pero que acompañan esa significación de la realidad. Entonces ya la comunidad ya no solo es el espacio-territorio, ya no solo es un proceso histórico también, ya no solo es consecuencia de una relación social o de un conjunto de relaciones sociales, sino es también el reconocimiento de este conjunto de relaciones sociales con sus desigualdades, sus tensiones, y cómo este conjunto de relaciones sociales con sus desigualdades, tensiones, sincrónicas y asincrónicas, que construyen significados de la realidad. Y entonces ¿eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a un elemento importantísimo, un enfoque territorial. Una de las cosas importantes es la nueva escuela mexicana, el plan y programa de estudios, va a venir a romper una tradición racional, epistemológicamente hablando, y positivista, que separa el proceso de conocimiento del territorio donde se produce y del momento histórico. En ese sentido, es dialéctico también, pero no solo es dialéctico y materialista histórico, sino va a dar todavía un paso más allá, porque es también decolonial.
Y eso es importante. Y tiene que ver con lo que yo les decía del derecho humano a la educación. Y entonces, en este sentido, la escuela es un centro de aprendizaje comunitario donde se van a converger saberes y se van a intercambiar. Entonces, la escuela está inserta en un contexto en el que hay diversas culturas, normativas, formas de convivencia, las niñas, niños y adolescentes, sujetos, que también a su vez están insertos en esa propia lógica. Y entonces, ahí es donde cobra sentido. Esto, que son las distintas relaciones que se tejen también en las comunidades territorio, pero que también emana del reconocimiento de la noción de la comunidad como la producción colegiada también de sentido de la realidad, ahí cobra sentido entonces la idea de la comunidad como el núcleo que integre esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no solo en el territorio vamos a tener, ¿por qué la comunidad como foco de los procesos educativos? Vamos a hacer tener tres premisas. Una, la escuela es parte de la comunidad, es decir, la escuela también significa a la comunidad. La comunidad también construye la escuela. Y quienes hayan estado en escuelas multigrado o en escuelas unidocentes, o en escuelas, por ejemplo, que han desaparecido porque la propia comunidad ha roto, más bien la escuela ha roto total relación con la comunidad y la propia comunidad pues ha dejado la escuela. O quienes les ha tocado estar en escuelas que han emergido también del trabajo incluso hasta del tequio de la comunidad. Es decir, no solo está inserta en la comunidad en el sentido en el que físicamente está dentro de lógicas de comunidades territorio, sino porque también las personas que van ahí construyen significados en torno a qué es la escuela, para qué la escuela, cuál es el objetivo de la escuela. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? A ver qué aprendiste hoy en la escuela. Maestra, es que ya no le enseñe eso de separar la basura, porque luego viene aquí y quiere que separemos la basura en casa. Allí hay, sí, o sea, allí hay una lógica en el que la escuela, ¿sabe qué, maestra? ¿Sabe qué, maestro? Es que ya me di cuenta que pues, se le está cayendo el techo, porque mi hijo dijo que el otro día estaba goteando y nos organizamos los papás y trajimos asbesto para poner en el techo. O sea, ¿en qué medida las comunidades se están apropiando o no de las escuelas? ¿Y en qué medida hay una relación? Entonces, ahí hay que tener claro, ¿y por qué también la escuela es parte de la comunidad? Porque a la escuela asisten niñas, niños, adolescentes, profesores y profesoras, intendentes, personal de administrativo y demás, que viene con nociones, costumbres, hábitos, relaciones, afectos y expectativas que se van a construir allí en la escuela o que se van a revisitar allí en la escuela. Platicábamos que con todo este proceso de cambio, de hecho, la rectora me platicaba que en el trabajo con algunos colegas había algunas maestras que decían, a partir del proceso de acercarse a la nueva escuela mexicana, no, maestra, pues es que yo ya me voy a jubilar. Y yo ya llevo, cuando estaba ella como ATP, yo ya llevo pues 20 años, 30 años haciéndolo así, pues no lo voy a cambiar. Allá hay una lógica, allá hay una tradición, allá hay una perspectiva, hay un imaginario de mundo en mi relación con la escuela. Cómo la escuela hoy está construyendo diálogo con esa maestra también y con esos imaginarios de esa maestra o ese maestro, ¿no? Con las nociones de la diversidad familiar que plantea los libros de texto. ¿Cómo se está construyendo un diálogo con las y los maestros, las y los padres de familia que les parece que eso no debería de ser y que vienen con esas tradiciones? ¿Cómo está habiendo un diálogo con eso? Porque al final ellas y ellos llegan aquí. Hace rato decía Maritza, no les vaya a pasar como las comunidades o las asociaciones de padres y madres de familia que querían quemar, yo incluso lo llevaría al límite, que en algunas comunidades quemaron los libros sin conocerlos. ¿Qué hay ahí?
Hay un imaginario colectivo que juega y que irremediablemente aterriza al momento de llegar a la escuela. Y entonces, ¿qué vamos a decirle al docente, a la maestra, al maestro, al nuevo estudiante que se está formando para que afronte ese proceso? No, pues mejor ni le muevas para que no te metas en problemas. No, pues mira, como dijeron en la SEP que pues ni hay que revisar completos los libros de texto, pues mejor déjalos ahí guardados. ¿Y en qué medida entonces, hoy la nueva escuela mexicana a lo que invita es cómo se construye ese diálogo con la comunidad? Y ese diálogo, ¿cómo se da? Pues desde el respeto y partiendo de reconocer, sí, la escuela pertenece a una comunidad y quienes asisten a ellas tienen referentes. Dos, hay contexto y aprendizaje. Eso es una segunda dimensión de la comunidad. La construcción de comunidad y el reconocimiento de que las y los niños adolescentes vienen de comunidades y el reconocimiento de la comunidad como el espacio donde se construyen significados. Quienes nos dedicamos a la educación lo sabemos perfectamente. Hay hasta toda una teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Y hay varios autores y autoras y teóricos y teóricas que discuten sobre eso. Y hoy las propias neurociencias han venido a fortalecer esa noción. Para que un aprendizaje pueda ser mucho más significativo, tiene que cobrar sentido a la persona que lo está aprendiendo. Y para que cobre sentido, ¿qué papel juega ahí la comunidad? Pues muy simple. ¿En qué medida los contenidos, las reflexiones y las discusiones que se llevan a cabo en la escuela, en qué medida son incorporados a partir de los referentes, las nociones, las perspectivas comunitarias o que han sido heredadas por sus comunidades a las niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela? Y entonces aquí juega un papel importante lo que vamos a llamar la contextualización, por eso el programa analítico. Y por eso lo que decía Maritza, no puede haber un programa analítico idéntico al otro, por eso no enviamos formatos de programa analítico, porque el programa analítico implica este camino de reconocer primero quién es mi comunidad, y quién es mi comunidad partiendo en la relación pedagógica, no en la relación de evaluación cuantitativa, no es la idea del diagnóstico. Como cuántos estudiantes reprobaron, cuántos son pobres, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. ¿Quiénes son esos seres humanos que están ahí? ¿Cuáles son los significados que se construyen? ¿Cuáles son los imaginarios simbólicos y culturales, las representaciones sociales que subyacen a los espacios donde han socializado esas niñas y niños? ¿Y cómo esas representaciones sociales significan o permiten o posibilitan acercarse a los contenidos de los planes y programas de estudio, de los programas, sintéticos? Pero para poder llegar a ese lugar, primero necesito leer a esa comunidad y entenderla entonces como más allá del territorio, sino también como todos esos saberes, conceptos, nociones que subyacen a la construcción de eso que yo llamo niños, niñas y adolescentes. Y eso no me lo da la calificación que tuvieron el año pasado, ni me lo da el nivel socioeconómico que INEGI pone sobre ellos. Y con todo respeto para Mejoredu, tampoco me lo da las evaluaciones que da o no Mejoredu, porque esas son partecitas. No estoy diciendo que no sean importantes, pero todo lo otro que tiene que ver con los referentes, con lo simbólico, con la manera de significar el mundo, con la manera de relacionarse con el mundo, eso es la lectura también de la realidad. Y eso es el primer elemento que me va a poder permitir avanzar en la construcción colegiada del programa analítico. Y entonces viene el segundo elemento, la contextualización. Y allí está el foco directo y la relación directa. Entonces, la comunidad, el segundo elemento importante que va a ser un foco del proceso educativo, es ¿por qué? Porque parte de reconocer para que estas y estos estudiantes ese aprendizaje sea significativo, tiene que cobrarles sentido. Pero para que les cobre sentido, no basta con que yo diga, es que es muy importante.
Tienes que aprenderlo porque si no, yo no sé quién vas a ser en la vida. ¿Tú crees que tu papá y tu mamá se matan el lomo para que tú vengas a sacar 6? No, es que yo le dije de lo importante de que aprenda. Mira, esto es significativo porque te va a servir al rato para el examen. Ok, sí. ¿Y luego? ¿Y qué hay más allá de eso? Porque entonces lo que enseño al estudiante es a memorizar para contestar exámenes, para entrar a la prepa y contestar examen. Y entonces ya entró a la prepa. Y luego hace el examen para entrar a la universidad. Y luego ya entró a la universidad. Y luego hace el examen para titularse, ¿no? Ahí todavía existe esta idea de poderte titular con un solo examen, ¿no? Y que todo es herencia de la lógica de la teoría de las competencias, ¿eh? Y en ese trayecto, ¿en qué momento eso que aprendí me cobró sentido? Me permitió imaginar y reconocer que eso que estoy aprendiendo tiene un sentido más allá de construir una trayectoria en instituciones educativas. Y entonces, claro, nos sorprende que los principales científicos y centros de investigación y las principales universidades que para los rankings, una de las cosas que más toman en cuenta son precisamente la cantidad no solo de investigadores, sino trayectorias y demás, pues estén en los países europeos. Y además, que buena parte luego de los investigadores que producimos se vayan a esos países europeos o norteamericanos. Porque no estamos produciendo aquí, porque desde esas primeras edades no estamos poniendo en contacto a las personas a quienes estamos acompañando para que se reconozcan como capaces de correflexionar y co-construir conocimiento. Entonces, ¿quiénes van a llegar? Pues sí, a mí me parecía sorprendente que hace 2 semanas leí una noticia nacional, en un periódico nacional. Estamos en el año 2024. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 500 años que existe. Ojo. Celebramos la independencia hace más de 200 años. Y hace 2 semanas hubo una noticia nacional porque egresó la primer mujer de un pueblo indígena de una maestría en lengua. ¿Qué implica eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuántos de sus estudiantes son afromexicanos? ¿Cuántos de sus estudiantes provienen de comunidades originarias? ¿Qué estamos haciendo para que no se vayan? Más allá de decirle no te vayas, te paso. O sea, si como estructura, como sistema educativo nacional, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que hay detrás. ¿Cuál es la relación? Y de ahí recobra importancia que de lo que estamos enseñando cobra sentido en esta diversidad. Vuelvo al punto. ¿Cuántos autores y autoras de Medio Oriente, de África, de Asia, ustedes utilizan cuando dan clase? Mujeres. ¿Cuántos? Entonces, claro, si a las niñas, niños y adolescentes y a los ciudadanos de este país, desde que tenemos 4 años, todos los materiales que revisamos, todos los libros, las imágenes, todos los referentes de esos libros no tienen nada que ver con nosotros, pues claro que ese aprendizaje no nos significa. Y entonces, claro, me enorgullezco de llegar a la licenciatura o de llegar al doctorado por el poder simbólico que me da bajo esa misma tradición. Porque entonces ya no me van a parar en la ventanilla, me van a decir, perdón maestro. No, porque me reconozco como parte de la co-construcción de ese conocimiento. Me parece súper loable lo que acabamos de ver hace un momento. O sea, el esfuerzo que la UPB, por ejemplo,
está haciendo por generar discusiones propias. Y digo, no sé, no veo aquí a algunos de los compañeros que estuvieron hace un momento en el panel, pero sería interesantísimo preguntarles, ¿qué tan sencillo realmente les está haciendo recuperar o verdaderamente que las y los compañeros, investigadores o profesores de la propia universidad, estén permitiéndose también escribir? ¿No? Digo, crítica constructiva, eran puros varones. Quien está ahorita aquí hablando es un varón cis. O sea, ¿sí me explico? Les recomiendo que lean a Yasnaya. Se hizo famosa por el Twitter, pero es una mujer que está teniendo discusiones importantísimas y no es la única. Hay muchísimos profesoras y profesores, justo lo que decíamos, que están discutiendo. ¿Qué tanto la universidad está recuperando esas discusiones? ¿Qué tanto estamos generando espacios también para dialogar con ellas y ellos? Eso es también que cobre significado. Y el otro elemento es reconozcamos los saberes comunitarios. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje es también reconocer, y una de las terceras dimensiones es la escuela tiene que partir, y no solo la escuela, yo lo llevaría más allá, el proceso de conocimiento, de considerar a los conocimientos y saberes socialmente construidos en la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque esos saberes y conocimientos no solo nos permite enlazar y contextualizar, sino también posibilita abrir el espacio a una verdadera perspectiva crítica e ideológica. Porque esas niñas, niños y adolescentes, esos jóvenes que tienen también sus saberes comunitarios, pueden también enriquecer, cuestionar, analizar lo que el propio plan y los programas plantean, y lo pueden enriquecer. Platicaba con la rectora y comentaba Sade hace un momento, y no me acuerdo quién más, que el plan, por ejemplo, el programa de estudio de la propia UPB, pues lleva varios años que no se hace una reconfiguración profunda, o sea, se le hacen, y entonces yo imaginaba, está tomando en cuenta o se puede imaginar en la posibilidad de, ok, pensemos en reconfigurarla. ¿A quiénes llamaríamos? ¿Solo a los académicos? ¿O llamaríamos también a los estudiantes? ¿O llamaríamos también a los profesores? ¿O a los directores de centros regionales? Porque eso implicaría también reconfigurar esa propia noción de proceso de construcción del conocimiento. Venimos de una tradición donde se modifica el plan de estudios de básica y media, superior y superior, parece que no tiene nada que ver. Hoy se está haciendo un esfuerzo. No se ha logrado lo que se podría esperar, pero se está haciendo un esfuerzo para que haya al menos cierta congruencia. Pero lo que es cierto es que sobre todo en educación superior, y sobre todo en educación superior vinculada con la educación y con la enseñanza, tiene que haber una comunicación constante partiendo de esta perspectiva. Y entonces, reconocer la comunidad como el núcleo integrador implica ¿qué? Implica transitar hacia nociones de interdisciplina y complejidad. Eso es lo primero. Romper la idea de que el conocimiento se puede y de que los procesos y fenómenos de la realidad se pueden entender solo desde una perspectiva unidisciplinar. Hay que romper esa lógica, porque además, spoiler, los llamados países industrializados o del primer mundo, para usar una categoría todavía más colonial, llevan más de 70 años avanzando en la construcción de espacios interdisciplinarios, desde la educación básica. Implica entonces pues, reconocer ese primer proceso y rompimiento. 2, implica reconocer y fortalecer la autonomía profesional del magisterio, entender la importancia de confiar en nuestras y nuestros colegas, pero no como individuos, sino confiar en nosotras y nosotros como cuerpo colectivo, en hacer uso de los conocimientos y saberes.
La noción de comunidad lleva incluso a la implicación del reconocimiento de la institución y del sistema educativo nacional, de sus conocimientos y saberes también de ustedes, que fueron forjados no solo herencia de las comunidades donde tuvieron sus socializaciones primarias, sino de las comunidades que construyeron en sus propias escuelas, en sus propias trayectorias. Implica entonces reconocer esa libertad para ejercer y reinventar la docencia, reconfigurar la noción de autoridad. ¿Para qué pedimos documentos? ¿Para qué? Si yo soy supervisor, si yo soy director, si yo soy autoridad educativa, estatal, ¿para qué pido? O sea, en serio, ¿cuáles de los rituales que tenemos siguen siendo verdaderamente importantes y significativos para una relación pedagógica y en realidad son rituales que solo consolidan una relación de poder? Eso es importante, y piénsenlo incluso en su práctica. Lo digo con todo respeto, o sea, pensémoslo incluso en términos de las propias prácticas tan pequeñas, ¿no? Me sorprendió cuando fui a Tamaulipas, que estaba con los visores, y había algo como así, pero hagan de cuenta que este pasillo era como del triple de ancho. Y entonces, pues yo, como se darán cuenta, me cuesta mucho trabajo estar quieto y me estoy intentando mover. Ahorita no me he podido mover tanto aquí porque pues están los espacios muy pequeños. Pero entonces yo andaba por allá atrás y viendo y no sé qué, y la subsecretaria, yo le dije, bueno, ya vamos a empezar, porque ya vi que habían puesto todo, y entonces yo ya iba para allá, me dijo, no, ven para acá, que no sé qué. Entonces ya me buscaron, me dijo, no, espérate aquí atrás. Y entonces, estaba así como ahorita dispuesto, les digo, y entonces yo estaba acá atrás, porque además era como aquí, me mandaron sacar, yo andaba allá en la grilla ya viendo, ¿no? Y cosas, y lo que fue, ya estaba el video y no sé qué, y echándome airecito porque allá pues sí hacía un calor de la fregada. Y entonces llega la subsecretaria, yo ya le digo, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Y ya iba para allá, me dice, no, espérate, así me agarra. Le digo, ay, ¿qué pasó? Yo dije, no, pues va a venir alguien más importante, ¿no? Me dice, no, espérate, es que tenemos que entrar por aquí. Y yo, ¿cómo que por aquí? Me dice, sí, vamos a entrar tú y yo por este pasillo. Bueno, me lo señala, y mientras vamos entrando, los supervisores se tienen que ir poniendo de pie. Yo dije, ¿y el saumerio quién lo va a traer? Digo, nada más para saber, ¿no? ¿Quién me presta la sotana? Pues sí, ¿no? O sea, ¿qué significa ese ritual? ¿Es un ritual que realmente abona una relación pedagógica? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Resignifica y fortalece una relación de poder. Y entonces ahí viene la pregunta, porque la autonomía profesional del magisterio implica también cuestionarnos eso. ¿Cuáles de los rituales que ustedes llevan a cabo en la universidad, en sus escuelas, en las prácticas con los estudiantes, realmente son rituales que abonan a la relación pedagógica? A mí me parecía sorprendente cuando empecé a dar clases hace ya 18 años en secundaria, que los niños se paraban, porque había tarima como aquí, ¿no? Me chocan las tarimas, no me gustan. Y entonces se paraban y yo les decía, no se paren. Me tardé 2 meses en que pasara eso. Me tuve que subir al escritorio cuando les hablaba de la evolución humana y representar cómo eran. Y entonces ya como que empezaron a decir, pues quién sabe, este güey igual está bien loco, ¿no? Y entonces empezar a romper esas tradiciones. Y la primera vez que mi supervisora mi jefe de enseñanza, perdón, porque era secundaria, fue a ver y vio que yo entraba y nadie se paraba, lo primero que dijo fue, jóvenes que no tienen respeto por su profesor. Y hasta los jóvenes fue como, los chavos como, ¿qué? Le estoy hablando de hace 18 años. Hoy sigue pasando en muchas escuelas. A mí me sorprende, yo estoy en mi oficina siempre está con la puerta abierta y entonces dan de cuenta que yo estoy ¿cómo te llamas? Como Luis, así me gusta estar así sentado y estirado. Y entonces, esta es la puerta y tengo compañeros que hacen esto hasta el día de hoy. Y yo estoy ahí, puedo estar leyendo en una llamada y ellos aquí así, como si está fuera la puerta, abierta obviamente. Y hasta después de un rato que yo volteo, ¿qué haces ahí?
¿Me permite pasar? ¿Puedo pasar? Le digo, pues no sé, ¿puedes? ¿No? El ángel exterminador, ¿han visto esa película? Si no, véanla. Ay, perdóname. Entonces, ¿qué hay detrás? Todo esto, para llegar al programa analítico, entonces es importante reconocer todo este trayecto para entender que el programa analítico no es un tránsito, no es un proceso metodológico ni metódico. Es un proceso que emana de una reflexión profunda que parte de reconocer la realidad. Y entonces nos dice, tenemos los programas sintéticos, tenemos los libros de texto y el plan de estudio como documentos que nos van a ayudar a complejizar, comprender y entrelazar los contenidos de estos programas sintéticos. Y hoy por hoy, las y los maestros frente al grupo, para quienes aquí no lo sean, llevan un año haciendo un esfuerzo por de manera colegiada estos contenidos, buscar la forma de apropiarse, articularlos y contextualizarlos, incluir contenidos nacionales y articularlos con aquellos contenidos que no modificaron o no contextualizaron. Pero esto es un proceso colegiado. ¿Un minuto? No. Ay, claro. Sí, nada más comentarte, Rodrigo, que también verlo como una espiral que viene y va. O a lo mejor podemos utilizar otra metáfora porque pensamos, vamos a hacer el programa analítico, ¿no? Una escuela. Ustedes saben que yo soy asesora técnica, esa es mi función de base y pues me toca acompañar. Por aquí tengo una directora compañera, ¿dónde anda? Ahí está mi compañera que no me va a dejar mentir, es parte de las directoras de mi colectivo de la zona Veracruz. Y a veces pensamos, Rodrigo, que decimos, ya hicimos la lectura de la realidad. Palomita. Ahora vamos a contextualizar. Palomita. Ahora vamos a lo que es palomita, ¿no? Y así, como si la realidad no fuera dialéctica, cambiante, diversa. Es más, no deben decir realidad, realidades, multidiversas. Sí quería hacer como esta acotación porque me parece que hay que empezar también a pensar que tiene que ser un pensamiento como más dinámico, ¿no? Claro, por eso decíamos, implica una noción de interdisciplina y complejidad. O sea, el plan de estudios lo dice dos cosas importantes. Una, este no es un documento acabado. Con esas palabras lo dice. El plan de estudios no es un documento acabado. Y allá hay un primer rompimiento. Y segunda, por ende el programa analítico es un proceso. Antes que ser un documento es un proceso. Eso es importante. Y como proceso está en constante reconfiguración. Entonces, en este trayecto, llegamos aquí al programa analítico como esta posibilidad. ¿Qué es el programa analítico en términos como muy simples y coloquiales? Pues es la contextualización a la realidad concreta de la escuela, de los contenidos nacionales, a partir de articularlos, a partir de revisarlos, que implica un proceso de ensayo y error. Aquí va a haber un rompimiento importantísimo de la nueva escuela mexicana con la tradición histórica del conocimiento. Hay que perderle el miedo a equivocarse. Hay que perderle el miedo a equivocarse. Le teníamos tanto miedo a equivocarnos que entonces, para no equivocarnos, decidimos someternos. ¿A qué? A todos los poderes fácticos, institucionales o no institucionales, que estaban encima de nosotros. Y entonces ahí delegamos toda nuestra posibilidad de acción y autonomía. ¿Por qué evitamos el error así? Porque entonces, pues si no sale, es que mi supervisor me dijo, es que mi directora me dijo, es que el jefe de sector me dijo que así debía de ser. Y entonces, pues sí. No, es que la subsecretaria me dijo, es que la CEPA sí mandó la guía. De hecho, hoy ya no son guías, ¿eh? Lo que se envía para consejo técnico son orientaciones. Y como su nombre lo dice, es orientación. Si un amigo viene del extranjero a visitarme y quiere conocer Jalapa, yo por lo menos,
y creo que en general lo hacemos así, no agarro y le digo, ok, llegas a las 9:40, yo paso por ti, a las 10:30 vamos a llegar a mi casa, a las 10, entre 10:30 y 10:40 puedes ir al baño, luego a las 10:40 vamos a desayunar, tienes 40 minutos para desayunar, después a las 11:30 nos vamos. O sea, tú no agarras y le dices, ¿qué es lo primero que le dices? ¿Qué te gustaría conocer? Eso es lo primero regularmente que hacemos. Mira, es más, ¿no nos pasa que luego conocemos lugares que ni sabíamos de nuestra ciudad porque vienen a visitarnos? Llevemos esa metáfora al proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento implica eso, permitirme descubrir con los otros lugares que no conocía y aprender junto con esos otros. Y eso va a implicar que como con mi amigo o mi amiga, me puede equivocar y decir, sí, vamos, no me di cuenta que hoy no abrían el museo, perdóname. No dices, oye, muy mal. O no te dice tu amigo, no, muy mal, reprobado como amigo y como guía. Yo ya no vuelvo a venir. Pues no, digo, y si tienen un amigo así, vigilen la relación con su amigo. O sea, en buena onda, ¿no? La verdad. Entonces, ¿qué? Bueno, pues busquemos otra opción. ¿A dónde vamos? Bueno, pues ¿qué otra cosa te gustaría? Me tengo certeza que... ¿Sí me explico? ¿Y por qué no imaginamos el proceso de conocimiento así? Porque lo seguimos pensando como algo que está en una pizarra, como algo que está forzosamente en un libro, en vez de entender que la pizarra y el libro son materiales que acompañan procesos. Es que tienen que hacer, me acuerdo que una vez escuché a una maestra que me dijo, es que mi directora me dijo que el supervisor había dicho que teníamos que hacer todos los proyectos del libro. Yo dije, no manches. O sea, pues nunca vas a acabar. ¿Piensan tener a los niños allá hasta que se mueran o qué? O sea, no hay manera. Un proyecto puede durar lo que tenga que durar. Y se puede ir profundizando. ¿Qué permite que el proyecto se vaya o no profundizando como metodología sociocrítica? ¿Por qué se llama metodología sociocrítica? Porque, ojo, no es un producto. Otra vez, volvamos a la primera discusión. No estoy construyendo sujetos para que se inserten en un mundo laboral. Es una metodología sociocrítica porque lo que permite es acercarles al conocimiento desde su realidad. ¿Para qué? Volvemos a la primera pregunta. ¿Para qué? Para que reconozcan su capacidad de agencia en el proceso de conocimiento y en la transformación de su realidad. ¿Cómo México va a dejar de ser un cementerio feminicida, transfóbico, LGBT-fóbico? ¿Cómo? Cuando las niñas y los niños empiecen a imaginar que podemos construir otro mundo. Que en nuestras manos está la posibilidad de imaginar que esa realidad cotidiana puede ser distinta, que no tiene que ser así. Pero para que imaginemos que esa realidad cotidiana puede ser distinta, podemos dejar eso en los discursos morales o religiosos, o podemos asumir el compromiso como institución social, o podemos dejar en los discursos también policiales y militaristas, o podemos asumir que como institución social, la escuela también puede abrir posibilidades para reconocer y habitar el mundo desde otro lugar. Eso implica reconocer a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ¿qué va a permitirnos esto? Con esto concluyo. Reconocer a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje nos va a permitir mantener con la comunidad territorio una relación permanente de intercambio y reciprocidad. Nos va a permitir hacer de la escuela un espacio democratizador a partir de la construcción de una ciudadanía crítica, humanista y preocupada por el bien común. Nos va a permitir acompañar el desarrollo del pensamiento crítico, científico y social. Y nos va a permitir hacer comunidad. Y ese es el último
dimensión y nivel de la categoría de la comunidad en el plan de estudio. Hacer comunidad como la construcción que se entreteje a partir del cuidado mutuo y la responsabilidad hacia la igualdad de derechos. Esa es la responsabilidad y eso es lo que subyace al vínculo que propone la noción de la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje y que, entre otras cosas, nos va a permitir mirarnos, mirar a las y los otros y poder imaginar juntas y juntos de que podemos construir un mundo en el que quepan muchos mundos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer, doctor, esta charla que sin duda ha sido muy rica en aspectos que nos faltaba todavía conocer en estas jornadas, ¿no? Si nos hemos dado cuenta, hemos ido sumando elementos que nos permiten, hasta donde vamos, repensar nuestra forma de trabajo, independientemente de los actores que estamos aquí, ¿no? Porque tenemos mediadores, doctor, que son formadores de docentes, y en ese sentido me parece que nosotros hemos identificado, porque lo hemos comentado en el área de dirección académica, cómo, y parece que el punto focal está en estos procesos de apropiación, articulación y contextualización, que me parece que son la base para poder posteriormente pues trabajar en el programa analítico, ¿no? Entonces, aquí nada más tendría como esta pregunta de, en el papel de los mediadores, ¿cómo poder fortalecer esta parte que es tan importante para poder trabajar con nuestros estudiantes? Los denominamos aprendientes en nuestro modelo educativo, pero para que ellos adquieran estas herramientas, ¿no? Como parte del modelo, trabajamos en ellos en desarrollar un pensamiento crítico y, como lo decía ayer, buscamos que nuestros programas educativos pues sean atemporales, ¿no? Es decir, que brinden herramientas a los estudiantes para que, independientemente del modelo educativo que se implemente de acuerdo a la política educativa, bueno, pues ellos puedan hacer y configurar su práctica en ese sentido. Sí, a ver si agarré la idea, porque luego me voy, perdónenme. A ver, yo creo que hay varias dimensiones, ¿no? O sea, la primera es lo que se puede hacer en términos de la propuesta curricular e incluso las propuestas hasta didácticas que se llevan a cabo en las aulas, y no solo en las aulas, sino en los distintos espacios educativos que promueve la UPB, ¿no? Entonces, ahí ya hay varios detonantes que les dejé. O sea, yo invitaría que de los autores, cuáles de los autores, cuáles de los ejemplos, cuáles de los referentes que ustedes propiamente están utilizando para impartir clases a estos estudiantes o estos aprendientes, cuáles, o sea, qué referentes están utilizando que sean latinoamericanos, mexicanos, incluso veracruzanos, ¿no? O sea, ustedes tienen también aquí intelectuales. ¿Qué tanto se está haciendo la recuperación de esos propios saberes y conocimientos y reflexiones que posibiliten incluso de primer momento a las y los estudiantes que van a salir a esos otros lugares a imaginar la posibilidad de acercarse al conocimiento desde múltiples lugares? Porque eso es una habilidad que puede servir independientemente, en efecto, del plan de estudios que hagan, ¿no? Eso es la primera. La segunda iría en términos también de lo didáctico, que también didácticamente en nuestras aulas, en nuestros espacios escolares, qué tanto estamos reconfigurando la noción de educación y de proceso de enseñanza-aprendizaje en la propia UPB fuera de las lógicas tradicionales. ¿Qué tanto estamos construyendo espacios colegiados? ¿Qué tanto estamos sacando a los estudiantes de las aulas? ¿Qué tanto estamos, incluso dentro de las aulas, reconfigurando el espacio? O sea, este es un espacio profundamente positivista. Por más que yo me mueva, por más que yo intente acercarme al final del día, y además, pues digo, no lo digo en mala onda, pues a lo que voy es,
yo siempre he intentado imaginar eso, y no es sencillo, pero ¿cómo imaginar, por ejemplo, no sé, una conferencia en la que todos estemos en el suelo, ¿no? En círculo, ¿qué tanto hacemos eso? Sabemos que a lo mejor va a haber colegas con los que no se pueda, pero ¿qué tanto la universidad está abierta e impulsa a que los profesores y profesoras que sí quieren hacerlo de otra forma, se les acompañe para que lo hagan? Porque eso también les va a abrir el horizonte a los estudiantes e implicará romper la idea de que yo voy a aprender a ser profesor solo en una pizarra o solo leyendo. Yo aprendo también vivenciando, eso es una cosa importantísima. Los procesos de enseñanza-aprendizaje van más allá de la razón, implican lo que yo estoy aprendiendo. O sea, por eso puedes tener doctores, fíjense, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, puedes tener doctores reconocidos internacionalmente que llevan 20 años defendiendo la teoría de las competencias y que hoy por hoy se dicen defensores de la nueva escuela mexicana, como Tobón. ¿Qué es lo que hay detrás del aprendizaje? O sea, ¿qué está enseñando? Claro, lo que está priorizando y lo que esa persona aprendió en su trayectoria profesional y de vida es a priorizar el dinero a la discusión del conocimiento. Así de sencillo. Y eso no solo lo aprendió porque él perversamente haya crecido así, sino porque muy probablemente también viene de una tradición escolar que le enseñó que lo importante era sacar la calificación, era la cantidad, la cantidad, la cantidad. Y entonces, claro, inserto en un mundo capitalista, pues también le entró como anillo al dedo. Por eso hoy los niños, pues claro, si la escuela no me posibilita y me enseñan en la propia tradición escolar que lo importante es estudiar para tener dinero y descubro que puedo tener dinero más rápido siendo youtuber o sicario o influencer, pues mejor me meto ahí, ¿para qué? ¿Para qué le sigo? ¿No? Entonces creo que eso es una primera cosa. La segunda, me parece que es muy importante sí acercarlos a las discusiones que está planteando, o sea, sí hay que leer el plan de estudio, yo creo que sí, y les voy a decir por qué, o sea, no solo porque yo sea defensor de la nueva escuela mexicana porque me apasione, sino porque hay una posibilidad que va a venir a plantear la nueva escuela mexicana, y por eso es un rompimiento profundo, porque abre la posibilidad a reimaginar el conocimiento desde otro lugar, y es más, reformulo, desde otros lugares. Y eso es una habilidad importantísima que si tú la adquieres y si tú reconoces la importancia de mirar al conocimiento más allá de un proceso reproductor, incluso cuando llegue o si llega a haber, yo esperaría que no, toco madera, aquí no hay, pero bueno, incluso si llegara a haber una administración que planteara regresar a un modelo educativo total y absolutamente casi que dictatorial, esa propia habilidad les permitiría al menos tener la capacidad de poder abordar esos contenidos mínimo de una manera más amable, afable y más en contacto con la realidad contextual de las y los niños. Entonces, creo que sí es importante discutirlo y también es importante romper tradición. O sea, como universidad también y como docentes de formadores, de próximos formadores, ¿en qué medida los estamos dotando de experiencias que les permitan vivir, no solo saber, vivir y experienciar que hay múltiples formas de hacer escuela? Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, porque también tenemos que pasar a otras actividades, en cuanto a la autonomía profesional, va en el mismo sentido. ¿Qué nos podría usted recomendar, sobre todo a los mediadores que tenemos aquí, para poder trabajar la autonomía curricular? Porque también entendemos que, como usted lo comentaba en algún momento, a veces como docentes estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo hacer, y muchas veces la pregunta va orientada hacia eso, ¿no? Decimos, este es el tema, sí, ¿dónde lo busco? ¿Dónde está la estrategia didáctica, no? Entonces, creo que también desde la formación inicial se debe abordar esta autonomía, ¿no? ¿Cómo lo podríamos nosotros empezar a trabajar? Yo creo que las nociones de la autonomía profesional, de la autonomía en general, es como, o sea, es como aprender a andar en bicicleta. O sea, tú le puedes explicar a un niño, pasarle videos, hablarle de las implicaciones físicas, de las aerodinámicas, pero cuando se sube a la bicicleta se va a caer. Y después
se va a volver a subir y se va a volver a caer. Y después se va a volver a subir, se va a caer, se va a raspar y va a llorar. Y va a aventar la bicicleta. Y luego va a regresar y va a volver a agarrar la bicicleta. Y la posibilidad de que ese niño aprenda a andar en bicicleta o niña radica no en lo que yo le explique, sino en las condiciones que le dé para que se suba a la bicicleta. Lo mismo pasa con la autonomía. O sea, podemos leer, yo les recomiendo por ejemplo a Bell Hooks, queremos avanzar en términos de educar para la transformación. Bell Hooks tiene un texto que se llama Teaching to Transgress. Bell Hooks es una mujer afro-norteamericana. Les recomiendo también James Baldwin, por ejemplo, un hombre afro-norteamericano homosexual. Y es importante decirlo. Tiene un texto que se llama Talk to Teachers, o hablarle a los maestros. Por ejemplo, en ese texto él hace toda una reflexión y un planteamiento. Digo, están las cartas a los maestros de Freire. Les decía, por ejemplo, está Yasnaya, ¿no? Que ella no es educadora, ella es lingüista, pero que plantea discusiones bien interesantes de acercamiento. ¿Cómo construir o cómo acompañar en el proceso de construcción de la autonomía? Pues yo diría que ese es un reto más para nosotros que para ellos. Y entonces, ¿qué diría? Pues la primera cosa que diría es, colegas, con todo respeto, y en verdad lo digo con todo afecto, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos de nuestro pedestal. Eso es lo primero. O sea, eso es, en verdad, eso es lo primero. Lo segundo, pues me parece que es cómo acompañamos a la construcción de autonomía, ¿no? Hay muchas discusiones y hay varias propuestas, ¿no? Pero la primera es, pues permite que ellos tomen sus decisiones. Segundo, incentiva a que puedan tomar decisiones fuera del ámbito escolar. Tercero, evitemos demasiadas preguntas. Menos es más, dice la teoría Gestalt, ¿no? Cuarto, reconozcamos los esfuerzos que están haciendo. Y quinto, construyamos con ellas y ellos. Ahorita que justo, qué bueno que me lo preguntas, porque ahorita que yo siempre estoy hablando y estoy pensando al mismo tiempo y todo. Yo daba clases en secundaria, como les decía, y entonces yo trabajaba o intentaba trabajar por proyectos. Al principio confundía y trabajaba por productos, después ya entendí lo que era proyectos, ¿no? Me costó trabajo. Y entonces, porque sí, o sea, hacer una maqueta no es un proyecto, ¿no? Hacer una revista, no una revista, sino como un cómic no es un proyecto, ¿no? Hacer un cómic puede ser parte de un proyecto, sí puede serlo, pero no es en sí mismo. Una maqueta puede ser parte de un proyecto, sí, pero no es el proyecto. Pero bueno, entonces yo trabajaba con estudiantes de secundaria. Si aquí alguien ha dado clases en secundaria, pues sabe todo lo que implica, ¿no? A mí me encanta, es fascinante, porque además me encanta que los adolescentes, a diferencia de nosotros los adultos, ya me hubieran dicho, ya, qué flojera, ya cállate. La verdad, ya se hubieran parado un chorro, ya hubieran hablado, ¿no? Y entonces es un termómetro incluso más claro, ¿no? Más sensato, pues. Y entonces yo avancé porque justo lo que quería era cómo construir responsabilidad, ¿no? Porque me parece que es lo más importante, o una de las cosas más importantes. Y entonces logré que en tercer año de secundaria yo daba clases cuando todavía historia, porque daba historia, era a los 3 años. Y entonces era ir acompañando. Y entonces al principio no hacía examen, nunca hice examen, no dejaba tareas. La única manera en la que podían tener puntos extras era leyendo novelas históricas que yo proponía o que ellos podían proponer. Y entonces, ¿qué evaluábamos? Pues el trabajo en clase, las dinámicas y los avances de su proyecto, que era anteproyecto, primer avance, segundo avance. Al principio, en primer año, yo les calificaba y les daba una retroalimentación constante ahí en el papelito. O sea, en su trabajo les ponía, qué padre, aquí fuiste avanzando en esto te falta. Y entonces, primer año poníamos, si hubo tantos, ustedes saquen su ecuación, ustedes saquen su calificación. Si vale 20% los trabajos en clase y 80% el proyecto, pero el proyecto se divide en anteproyecto, tenemos 4, bueno, pues ustedes saquen su ecuación y me pasan. En segundo año era, decidamos cuáles son los porcentajes, ustedes que eligen, qué porcentaje le vamos a poner, qué vamos a evaluar, qué no vamos a evaluar. Y lo discutíamos con estudiantes de secundaria.
Y en tercer año era, ustedes pónganse su calificación. Nosotros vamos a trabajar con esto. Yo llevaba un registro, tantas actividades al final del día, y cada bimestre yo les decía, a ver, este bimestre hicimos 15 actividades en clase, se entregó el anteproyecto del primer avance y hubo estas participaciones, el máximo fue tanto, o la media fue esta. Ustedes hagan su archivo, vean cuánto tienen y me dicen. Yo llevaba la cuenta, yo cada vez que me lo entregaban, porque sí lo revisaba, no era, ya hagan lo que quieran. Y entonces tengo un caso de un estudiante que se acercó y me dijo, maestro, yo tengo 10. Le dije, a ver, ¿tú cuánto? Me dice, de los 15, tengo 4. El anteproyecto, pues lo entregamos 3 días después de la fecha límite. Pero ya el primer avance me puse de acuerdo, y ahora sí con mis compañeros, y lo entregamos, pero pues nada más entregamos la mitad. Pero es que fue muy difícil para mí, y la verdad yo aprendí mucho. Entonces yo merezco el 10. Le dije, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate, no entregaste esto y esto y el otro. ¿Te parece que es equitativo justo con lo que hicieron tus compañeros, el resto de compañeros? Pues, pero es que yo sí aprendí más, entonces yo creo que merezco el 10. Le dije, ok, está bien. Mira, no tienes, como bien dijiste, no tienes esto y esto y el otro, es tu decisión. Si a ti tú consideras que avanzaste en términos de la resolución de los conflictos con tus compañeros. No, la verdad es que me terminé peleando y ya cada quien está haciendo su proyecto. Ah, ok. Pasó, le dije, mira, a mí me parece que no es lo equitativo, no por ti, o sea, tú eres una persona muy inteligente, pero en términos del trabajo y de la responsabilidad, me parece que no, y no es equitativo con los compañeros, pero si tú lo consideras, yo lo voy a respetar, porque tú, pues me estás dando tus razones, no las comparto, pero es tu percepción. Lo que me preocupa es que lo que te preocupe más es la calificación y no tu proceso, porque lo que yo puedo mirar aquí, lo que he visto, es que no has caminado un proceso. ¿Sabes? A la semana me buscó y me dijo, Rocco, porque no me decía maestro, Rocco, oye, quiero hablar contigo. Le dije, sí, ¿qué pasó? Un estudiante de 15 años. Mira, es que la verdad sí, ponme 5. Dije, ¿por qué? La verdad es que yo tenía mucho miedo, tengo mucho miedo de que mi papá me regañe y que me pegue. Pero la verdad también pues es que pues no lo hice, o sea, sí tuve problemas, pero todos tenemos. Y yo no merezco el 10. Dije, ok, pues mira, si quieres para que tu papá no te regañe tanto, te pongo 6. No, póngame 5, porque la verdad es que no merezco. O sea, es real, no es equitativo con mis compañeros. Le dije, por favor, cuando tu papá reciba la boleta, explícale esto. Esto que estás haciendo es lo más importante. Pero además, esta capacidad de tomar decisiones. Yo no puedo construir autonomía, ni puedo acompañar en la construcción de autonomía de alguien o de algunos, si no permito que tomen decisiones. Por eso, perdón que lo diga, pero es verdaderamente un crimen epistémico que las y los supervisores, que las autoridades estatales, que las distintas autoridades estén pidiendo evidencia, tras formato, tras documento a las y los profesores. Eso es un epistemicidio. En verdad, no, y la categoría existe, no me la inventé, ¿eh? O sea, en verdad, están asesinando las posibilidades de que las y los docentes construyan en libertad conocimiento.